Hay un momento que casi todos experimentamos cuando nos adentramos seriamente en Bitcoin por primera vez. Un momento en el que todo parece estar mal. Demasiado especulativo. Demasiado arriesgado. Demasiado abstracto. Y este momento no es casual, sino el resultado de una incomprensión fundamental de lo que Bitcoin realmente es. En este vídeo, comprenderás por qué Bitcoin le parece mal a la mayoría de la gente, y por qué esta misma sensación es la clave de que aún no lo han comprendido del todo. Antes de continuar, suscríbete al canal si realmente quieres entender Bitcoin. Empecemos con algo que muy poca gente escucha. La inquietud que sientes por Bitcoin es racional. No es debilidad. No es estupidez. Es una reacción perfectamente lógica a algo que escapa a tu marco de referencia anterior. Nuestro cerebro siempre evalúa la información nueva a través de lo que ya sabemos. ¿Y qué sabemos la mayoría? Dinero en efectivo. Una cuenta bancaria. Quizás acciones o un plan de ahorro de una sociedad de crédito hipotecario. Cosas que cuentan con una garantía gubernamental, un valor tangible, una institución que las respalda. Bitcoin no tiene nada de eso. No tiene autoridad central. No tiene garantía. No hay agencia gubernamental que lo respalde. Y eso es precisamente lo que lo hace tan difícil de comprender intuitivamente. Pero este es el punto crucial que debes recordar al principio de este video. La falta de una autoridad central no es un defecto del sistema. Es el diseño. Y este diseño tiene una razón arraigada en la historia del dinero, no en el entusiasmo tecnológico ni en la especulación. Imagina que eres alguien que escucha por primera vez que el correo electrónico podría reemplazar las cartas. Tu primer pensamiento podría ser, ¿pero dónde se almacena el mensaje? ¿Quién garantiza que llegará? ¿Qué pasa si se va la luz? Estas preguntas parecen razonables, y lo son. Pero surgen porque estás evaluando el nuevo sistema desde la perspectiva del antiguo. Eso es exactamente lo que ocurre con Bitcoin. Estás evaluando un nuevo tipo de dinero a través de la lógica del viejo sistema. Y mientras sigas haciéndolo, siempre te parecerá incorrecto. El verdadero problema es más profundo. No es que la gente no quiere entender Bitcoin. La mayoría de quienes se involucran en el tema leen artículos, ven vídeos y lo debaten en foros. El problema es que se hacen las preguntas equivocadas. Se preguntan, ¿está Bitcoin barato actualmente? ¿Cuándo ocurrirá la próxima caída? ¿O qué porcentaje de ganancia puede esperar? Estas son preguntas de un especulador, no de alguien que entiende a qué se enfrenta. La verdadera pregunta es, ¿qué es el dinero? ¿Y por qué el sistema que hoy damos por sentado ha producido repetidamente las mismas debilidades durante siglos? La mayoría de la gente nunca ha pensado seriamente en el dinero. No por ingenuidad, sino porque el sistema educativo evita sistemáticamente este tema. Aprendes a ganar dinero. Quizás aprendas a invertirlo. Pero no aprendes cómo se crea el dinero. No aprendes porque la inflación no es un fenómeno natural, sino una decisión política. No aprendes que el dinero en tu cuenta puede perder su valor en el momento en que un banco central toma una decisión. Y si no lo sabes, si careces de esa formación, entonces Bitcoin es realmente difícil de entender. Entonces parece especulación. Como un juego de azar. Como algo para quienes pueden permitirse perder. Y aquí es precisamente donde casi todos cometen el error crucial. Juzgan a Bitcoin antes de entender cuál es el sistema que se supone debe reemplazar a Bitcoin. Hay una historia que quiero contarles. No es la historia de un millonario de Bitcoin. No es la historia de alguien que cambió su vida. Es la historia de alguien a quien llamaré Thomas, una persona común y corriente que no era especialmente inteligente ni estaba bien informado. Era contador. Tenía unos 40 y tantos años, vivía en una ciudad alemana de tamaño mediano y se había dedicado a hacer lo que le habían dicho, ahorrar, asegurarse y ser sensato. En la década de 1990, Thomas presenció cómo sus padres vieron sus ahorros significativamente reducidos por una crisis bancaria. En 2008, vio cómo las instituciones financieras globales se habrían derrumbado en cuestión de días si los gobiernos no hubieran intervenido con el dinero de los contribuyentes. Observó cómo el poder adquisitivo de sus ahorros disminuía silenciosa y gradualmente con el paso de los años, no de forma drástica, ni de la noche a la mañana, sino como el agua que se evapora lentamente de un vaso. Cuando escuchó por primera vez sobre Bitcoin, hizo lo que la mayoría de la gente hace. Siguió navegando. La segunda vez que oyó hablar de ello, lo buscó brevemente en Google, vio el precio y sus fluctuaciones y pensó, es demasiado arriesgado. La tercera vez fue diferente. Un amigo le pidió que explicara simplemente cómo los bancos centrales crean dinero. Thomas quiso explicárselo, pero se dio cuenta de que ni él mismo lo sabía. No podía nombrar los mecanismos. No sabía qué significaba la oferta monetaria M2.
No sabía cómo funcionaban las compras de bonos ni qué significaba la flexibilización cuantitativa para sus ahorros. Esa noche, Thomas empezó a leer. No sobre Bitcoin, sobre dinero, sobre historia, sobre lo que el dinero ha hecho por las sociedades humanas a lo largo de los siglos. Y en algún momento, no pudo precisar cuándo después, Bitcoin dejó de sentirse mal. No porque se hubiera vuelto más seguro, no porque el precio hubiera subido, sino porque Thomas había comprendido lo que significaba la alternativa. Esta es la conclusión que casi todos pasan por alto. Buscan un argumento a favor de Bitcoin. Lo que realmente necesitan es una comprensión más profunda de lo que ya existe. Hay 3 cosas que debes entender para que Bitcoin deje de parecerte incorrecto. El primer punto es la naturaleza del sistema monetario actual. El dinero no es una unidad neutral que simplemente almacena valor. Es un pasivo. El dinero en tu cuenta es una deuda que el banco te debe. Los billetes en tu bolsillo son un pasivo del Banco Central. Todo el sistema funciona sobre la base de la confianza en las instituciones que tienen derecho a expandir la oferta monetaria cuando lo consideren necesario. Imagina que alguien controlara la longitud de tu regla. Cada vez que la alarga, todas las medidas anteriores se reducen. Esto es precisamente lo que ocurre con el poder adquisitivo cuando se expande la oferta monetaria. El segundo punto es la escasez. Bitcoin tiene un límite máximo fijo, 21 millones de unidades. Nunca más. Este valor no puede ser modificado por decisión de un banco central. Está integrado en el código fuente y protegido por la red descentralizada. Esto no es un detalle técnico, es la característica fundamental que distingue a Bitcoin de todas las formas de dinero anteriores. El oro fue escaso durante milenios, pero nuevas minas pueden producir nuevas cantidades. Bitcoin no puede. Su escasez es absoluta. El tercer punto es la descentralización como característica, no como ideología. Al escuchar que Bitcoin no tiene control central, a muchos les resulta inicialmente inquietante. ¿Quién garantiza el orden? ¿Quién protege mi dinero? Pero plantéense la pregunta contraria. ¿Quién garantiza que un banco central actúe correctamente? ¿Quién nos protege de las decisiones con motivaciones políticas en el sistema monetario? La respuesta a estas preguntas es insatisfactoria, porque se basa en la confianza. Bitcoin reemplaza esta confianza con matemáticas, con reglas verificables que nadie puede cambiar por sí solo. Esto no significa que Bitcoin sea perfecto. Existen desafíos reales, complejidad técnica, incertidumbre regulatoria y volatilidad de precios. Pero estos desafíos existen en un contexto diferente al de los riesgos que podrías estar asumiendo sin darte cuenta. Si lo subestimas ahora, te arrepentirás más tarde. Hay un aspecto de Bitcoin que rara vez se discute: la dimensión temporal de la comprensión. Las personas que realmente entienden Bitcoin hoy en día no empezaron todas al mismo tiempo. Algunas empezaron a aprender hace 10 años. Otras, 5. Otras, solo en los últimos años. Lo que tienen en común no es el momento, sino la profundidad de su comprensión. Pero comprender lleva tiempo. Y ahí es donde el tiempo cobra relevancia, no en términos de precios de las acciones, sino en términos de conocimiento. Cada nuevo capítulo en la historia del dinero ha sorprendido a un grupo de personas, porque no habían comprendido el sistema que estaba cambiando. La abolición del patrón oro en la década de 1970 sorprendió a muchos. La introducción del euro sorprendió a muchos. Las crisis financieras de las últimas décadas sorprendieron a muchos. No porque faltaran los símbolos, sino porque la mayoría de la gente carecía de los conceptos necesarios para interpretarlos. Bitcoin ya no es un secreto. Es público. Es verificable. Cualquiera puede leer el código fuente. Cualquiera puede ver el historial de transacciones. Cualquiera puede comprender sus principios económicos. La pregunta no es si te enfrentarás a ello eventualmente. La pregunta es si lo entenderás cuando suceda, o si serás de los que dicen después: debería haberlo sabido. Esto no es una amenaza. No es una exageración. Es una simple observación de la historia de las sociedades humanas y su relación con el dinero. Este es el mensaje que quiero darte, y puede que suene diferente a lo que esperabas. No es necesario apresurarse en nada. Comprender no es cuestión de velocidad. Es cuestión de profundidad. Y la profundidad de comprensión que realmente importa no se logra con un solo artículo o un solo vídeo. Se logra leyendo repetidamente, haciendo preguntas y analizando contraargumentos genuinos. Lo que podemos aprender de hoy es una forma diferente de plantearnos preguntas. No se trata de ¿debería comprar Bitcoin?, sino de ¿qué es el dinero y qué cualidades debe tener algo para funcionar como tal? Si respondes a esta pregunta con honestidad, histórica y económicamente, sin prejuicios emocionales,
el panorama se aclara. No porque Bitcoin se vuelva de repente fácil, sino porque la inquietud que sientes pierde su origen. Tú controlas tu comprensión, y la comprensión es el punto de partida de toda decisión sensata. Pero me gustaría concluir aquí con una pregunta que he estado pensando durante un tiempo y que discutiré en detalle en el próximo vídeo. ¿Qué sucede cuando no son las personas las que rechazan Bitcoin, sino los estados? ¿Qué sucede cuando los gobiernos de todo el mundo deciden implementar alternativas digitales que pueden controlar? Las monedas digitales de los bancos centrales, llamadas CBDC, ya no son solo una teoría. Se están desarrollando, se están probando, y definirán un sistema monetario fundamentalmente diferente al que conocemos hoy y fundamentalmente diferente de Bitcoin. En el próximo vídeo, examinaré exactamente eso. ¿Qué significan realmente las CBDC? ¿En qué se diferencian de Bitcoin y por qué esta pregunta puede ser la decisión de política monetaria más importante de nuestra generación? Si esto te interesa, ya sabes qué hacer. Si este vídeo te ha dado una idea nueva, si ahora formulas aunque sea una sola pregunta de forma diferente a como lo hacías antes, entonces habrá cumplido su propósito. No dudes en dejar un comentario. ¿Cuál fue el momento en que Bitcoin dejó de parecerte un problema? ¿O aún lo sientes así? Ambas respuestas son sinceras y valiosas. Un me gusta ayuda a mostrar este vídeo a personas que se encuentran en un momento que quizás reconozcas. Inseguros, escépticos, pero abiertos. Y si quieres seguir participando en este viaje, suscribirte es la forma más fácil de hacerlo. Hasta el próximo vídeo.